Para muchos ver un tranvía pasar no significa gran cosa, para otros es su compañero diario para ir al trabajo. Aquí en Oradea, donde no existe un sistema metro, los tranvías son la columna vertebral del transporte público. Y hoy, aprovechando que llegamos al capítulo 400 del canal en YouTube, quiero mostrarles esta ciudad de otra manera, con menos palabras y con la música de día D que ha acompañado cada viaje de este proyecto. Si quieres relajarte, mirar la ciudad desde una perspectiva distinta y dejarte llevar por el sonido, súbete conmigo a este recorrido. Sean todos bienvenidos. Mientras este tranvía avanza por las calles de Oradea, pienso que cada viaje puede narrarse de mil formas, con crónicas, fotografías, historias o simplemente imágenes y música. Hoy quise hacer una pausa del caminar y dejar que el transporte público me guiara. La música de Día D, que tan generosamente ha compartido su obra conmigo, hace posible que Estado Natural Viajero tenga un sello único, relatos que no solo se escuchan, sino que se sienten. Esta música que ahora escuchan ya ha estado presente en tantos capítulos, me inspira a mostrar historias que a veces pasan desapercibidas. Y mientras sigo este viaje sereno, quiero agradecer a quienes han caminado conmigo en estos más de 4 años. Comenzando con mi hermano, que es el realizador de la música, mi esposa, mis tías y amigos entrañables como Julio y Arpada en Hungría y Alejandrina en Francia. También a ustedes, que comentan, que vuelven, recomiendan o simplemente pasan a mirar. Les confieso que últimamente pensé en abandonar este proyecto, ya que las cifras son bajas para el esfuerzo enorme que implica producir cada capítulo. Pero soy terco y creo que todavía vale la pena intentarlo. Las personas caducamos, las ciudades en cambio permanecen visibles para quien quiera descubrirlas.
Para mí, viajar es esto, contar historias y mostrar lugares que no siempre ocupan los primeros lugares en las guías de turismo. Viajar puede parecer caro, pero también es posible hacerlo con poco presupuesto y sin salir de nuestras propias ciudades. Puedes explorar un barrio nuevo, detenerte en un edificio, mirar un parque con detenimiento o escuchar la vida pasar, además de destacar los personajes que habitan en cada espacio. Los invito por eso a descubrir lo que hace especial el lugar donde viven, porque eso es lo que he intentado transmitir en estos 400 programas, en el que cada ciudad tiene algo por contar si la miramos con cariño y curiosidad. Viajar en tranvía se parece mucho a hacer estos programas. A veces suben nuevas personas, otras se bajan. Algunas regresan después de mucho tiempo y otras descubren este canal por primera vez. Pero el tranvía, como este espacio, sigue su ruta. Está ahí disponible, esperando a quien quiera recorrerlo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este capítulo tan especial. Como los tranvías, seguiré avanzando mientras ustedes tengan ganas de subir a estas historias. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.